Paz, amados en el Señor. ¿Cómo han estado, hermanos? Esperando pues que recibamos este día santo con agrado, con amor, con alegría, con fe, con gozo, como dicen hermanas, y comunión. Este es lo hermoso de los hijos de Dios, que nunca debe faltar esta armonía, la que Dios nos brinda a través de su Santo Espíritu. De igual manera, a nuestros hermanos que nos ven a través de la página de Facebook también deseamos que estén bien de salud, que mi Dios les dé también pues mucha salud y gozo en sus vidas. Vamos a dar comienzo a lo que es un culto más de adoración a nuestro Padre, pero antes de leerlo, busquemos en Proverbios, hermanos, en el capítulo número 3, verso 1, palabras de nuestro Señor a través de las Escrituras. Dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida, de paz, aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en las tablas de corazón. Eso es lo que vamos a escuchar hoy, hermanos, pero antes de cantar a nuestro Dios, vamos a solicitar pues, el permiso a nuestro Padre Dios de rodillas. Nuestro maravilloso y glorioso eterno Dios, bendito y alabado sea tu maravilloso nombre allá en los cielos de los cielos, donde mora con su Hijo amado que está a la diestra suya, al cual intercede, Padre, por cada uno de todos nosotros, mi Señor. A ti por la vida, por la salud, por la alegría, por la tristeza y por el gozo y la comunión, mi Señor eterno, la cual tú nos das cada día, y que tu iglesia recibe este día maravilloso con gozo y alegría también, mi Señor, porque ha llegado tu día santo. 6 días pasaron, quizás, mi Señor, algunas de tristeza, otros de llanto, de consuelo, otros de trabajo, pero más de bendición tuya, mi Señor eterno. Te damos gracias, Padre, porque nos tienes aquí, listos para alabar tu nombre, para escuchar tu palabra, mi Señor. Te pedimos a través de tu Santo Espíritu que nos perdones, mi Señor eterno, por nuestras faltas, por nuestros equívocos, por las ofensas, mi Señor, quizás a ti, a tu Hijo amado Jesucristo, o a nuestro prójimo. Que nos perdones conforme sea su voluntad y no como nosotros te pedimos. Por los que vienen en camino, mi Señor, por los que no van a estar, por los que nos están viendo desde su hogar, mi Señor eterno, y por el consuelo de todos aquellos, mi Señor eterno, que pierden la familia. Te damos las gracias, Padre, en este día, por todos los que vamos a estar hoy aquí, mi Señor eterno, escuchando su palabra y cantando alabanza a su nombre. Te lo agradezco y se lo pido en el nombre santo de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a entonar una alabanza, hermanos, y lo vamos a hacer con la alabanza número 365. Grabado en una
largura de día y de año, dice, y de vida y paz te aumentarán. Eso es la ley de nuestro Señor Dios. Alabanza 73. 7:3. Y escríbelas en las tablas de tu corazón. Esta es la misericordia de nuestro Dios, hermano. Vamos a seguir cantando al Señor. Y siempre ir por ahí cerca de 79. Entera consagración. Puedan ya
toda mi maldad. Traigo aquí mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Toma Dios mi voluntad. La tuya nada más. Toma así mi corazón, honorada lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo aquí mi vida para ser Señor por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo aquí mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Traigo aquí mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Toma tu asiento, hermano. Y dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Eso es una integridad la cual debe estar siempre en nosotros, hermanos. Ser íntegros, primeramente con nuestro Dios, con nosotros mismos, para ser íntegros con ustedes y con nuestro Dios. 95 para entregar a nuestro hermano Raúl, por favor. Salvador, por la vía de salud, a tu lado no hay mejor, solo hay gozo, paz y luz. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor. Teniendo a Jesús y al Padre, seremos vencedores. Nuestro hermano va a quedar con todos nosotros. Amados en Cristo, paz a cada uno de vosotros. Bienvenidos, hermanos, todos a este lugar. Qué bueno, hermanos, que estamos aquí en la casa de oración, en esta localidad, en Las Brisas.
después de la semana en la que, pues, como digo siempre, afanes y muchas situaciones hay en nuestra vida, pero aquí estamos hoy. Bendito sea Dios. Vamos a hablar de la palabra del Señor a esta hora, pero antes vamos a doblarnos de rodillas, Señor. Eterno Dios, Todopoderoso, bendito y alabado sea su nombre, Padre. Dios bendito, le alabamos, le damos gracias porque durante la semana, Señor, nos guardó, nos ha cuidado, a nosotros, a nuestra familia, Señor, y si bien hubieron momentos de dolor y de tristeza, hubieron momentos quizás de amargura, de enfermedad, pero en medio de todo, Señor, en medio de todo sentimos ese amor suyo, esa mano poderosa y ese consuelo que nos devuelve el gozo y el alivio. Gracias, Señor. Aquí estamos, Señor, desde este lugar para pedirle perdón por nuestras faltas, para rogarle, Señor eterno, a sí mismo, por cada uno de nuestros hermanos enfermos. Tenga bien, Señor, llevar la sanidad a esos hogares donde hay algunos de sus hijos que están pasando dificultades de salud. Bendiga, le suplico, Señor, mis labios desde el fondo de mi ser, para que al hablar, Señor, hablen de su palabra. Se lo pido, Señor, en el nombre de su Hijo muy amado Jesús, mi Redentor. Amén. Vamos a hablar. Hay un señalamiento en la palabra del Señor. ¿Se recuerda usted que hay un señalamiento en la palabra del Señor en la que el apóstol Pedro, inspirado por el Santo Espíritu del Señor, le dice a quienes le escuchaban y hoy a nosotros: desead como niños, desead como niños la leche espiritual? Quizá no va a costar el tiempo para hablar de todo el simbolismo y de todo lo que conlleva hablar de este negocio de la leche espiritual, pero vamos a hablar de ese deseo. La primera epístola, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2. El título para esta meditación es limpios, emblanquecidos y purificados. Dice la palabra del Señor en el versículo 1 del capítulo 2 de la primera carta de Pedro: dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones. Mire usted lo que nos dice la palabra del Señor. Yo de entrada, hermanos, entiendo aquí no una solicitud, quizá una petición, pero como es palabra del Señor, lo siento más bien como una ordenanza que me ayuda a mí y por supuesto a todos y cada uno de nosotros. Dice el verso 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Ahí dice crezcáis para salvación. Aquí la versión que tengo yo dice crezcáis en salud. Y me quiero referir primeramente a ese texto. El verso 3 dice: si empero habéis gustado que el Señor es benigno. Mire usted lo que nos pide aquí. Entiendo yo que para poder tener a Cristo es necesario entonces que nosotros dejemos, o que hayamos dejado, toda la malicia, todo el engaño, el fingimiento, la envidia y las detracciones. 5 aspectos que pudieron bien darse en nuestra vida antes, que creo que así es, que en más de alguno de estos nos encontrábamos antes, o quizás en todos, no lo sé.
Yo no voy a hablar por usted, yo voy a hablar por mí. Quizá Raúl, su hermano en Cristo, era malicioso, ¿verdad? Engañaba, fingía mucho, era envidioso y le gustaban los pleitos, las detracciones. Pero la palabra del Señor me dice que para poder tener a Cristo yo debo de desear, primero haber dejado todo esto y desear como niño. A ver, hermanos, mis hermanas, les voy a preguntar a las hermanas, a las que ya tienen niños, a las que ya pasaron por ese momento, ¿cómo después de que ustedes dan a luz, entiendo yo que les quitan a los bebés, solo se los enseñan y se los llevan y se los traen medio limpios? ¿Para qué se los traen? ¿Y qué es la primera leche que les dan ustedes a esos niños que les dieron? El calostro. ¿Y qué tiene ese calostro, hermano? Mi hermana Xiomara, por supuesto, conoce muy bien ese tema. Vitaminas, todo lo necesario, lo esencial para poder crecer. Y para poder crecer saludable. Y fíjense que, miren la figura que usa el Señor, usa la de un niño recién nacido. ¿Cómo sabe mi Padre, cómo sabe mi Señor que un niño desea la leche de su mamá? No lo puedo saber yo, pero Él lo sabe todo. Y nos dice a través del apóstol Pedro, inspirado por su Santo Espíritu, que deseemos nosotros como niños recién nacidos esa leche espiritual. Pero aquí hay una situación, dice, sin engaño. Sin engaño. Esa primera leche materna, extremadamente concentrada de anticuerpos, muy concentrada de anticuerpos. Anticuerpos que van a ser defensa de ese niño para no enfermarse muy pronto. Quizá en el tiempo se va a enfermar si se le acerca a alguien con alguna enfermedad. Proteínas y muchos factores que le ayudan al crecimiento. Y miren que la palabra del Señor así lo dice también. Dice, para que crezcáis en salud, dice esta versión que tengo, para que crezcáis en salvación. Es lo mismo. O sea, fortalece. La palabra del Señor, sin engaño, sin adulterar, fortalece. Y nos dice que nosotros la debemos desear así, como esos niños desean esa leche materna. A ver, hermanos, yo le hago una pregunta a usted. ¿Y será que tiene fecha de vencimiento este texto, este versículo? Es solo para los recién bautizados, porque ellos son los niños espirituales, decimos nosotros. No, hermanos. Aquí no dice que los recién bautizados deseen como niños, no dice así. Y no utilicemos mal el texto de la palabra del Señor. No dice solo los nuevos, le está hablando a todos, a los que tienen un día, 2 días, 3 días, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, qué sé yo. Y la petición es que deseemos esa leche espiritual sin engaño para poder crecer. A ver, la pregunta es, hermanos, si ya sabemos que la leche espiritual sin engaño trae un beneficio, la palabra del Señor dice que es para poder crecer, para poder obtener salvación. ¿Y qué pasaría, hermanos, si nosotros bebemos esa leche espiritual adulterada? ¿Podríamos crecer con salud? ¿Habría un crecimiento saludable en el pueblo del Señor? Creo que no, hermano. No habría fortaleza. No seríamos inmunes nosotros. Estaríamos expuestos constantemente. Y vea que el Señor nos está diciendo que la deseemos así, sin engaño, nos dice. Pero para ello es necesario que antes hayamos dejado malicia, engaño, fingimientos, envidias y detracciones. De lo contrario, ¿qué clase de leche podré llevar yo con más de alguna de estas obras de la carne que menciona el versículo número 1? ¿Qué clase de leche espiritual le puedo llevar a otro que la necesita? A ver, ¿qué tal si yo la leche que le llevo se la llevo con envidia? Se la llevo con malicia, se la llevo
adulterada, con engaño, con fingimiento, con envidias o con pleitos. ¿Qué clase de leche le voy a dar? Una leche posiblemente adulterada. ¿Y qué va a pasar con quien la reciba? Que le voy a dañar su crecimiento, hermano. Vea usted que qué delicado que es esto. Vea qué situación más delicada. Para que por ella pueda crecer, hermano. Desde ahí podría yo dar un consejo, pero no lo voy a hacer, me lo voy a dar a mí mismo. Si Raúl va a llevar un mensaje cargado de alguna de estas situaciones o de todas ellas, mejor que no lo lleve. Para que no le vaya a causar enfermedad, para que no le vaya a adulterar la lechita espiritual y que por ella su crecimiento vaya a ser incómodo. Yo creo que es mejor que yo no le lleve el mensaje. Dice el verso 4, verso 3: si empero habéis gustado que el Señor Jesús es benigno. Hermanos amados en Cristo, usted y yo sí gustamos y sí sabemos, sí hemos probado que nuestro Señor Jesucristo es benigno. Sí lo hemos probado, sí sabemos que nuestro Señor Jesucristo es lo mejor que ha pasado en nuestra vida, o es algo, o hay algo mejor en su vida. No, el día de mi matrimonio fue lo mejor que me pasó. No, el día del nacimiento de mis hijos. No, el día que me bauticé. Déjeme decirle que el mejor día de mi vida es cuando Cristo llegó a mi corazón. Ese es el mejor día de mi vida. Y todos los días que Cristo está en mi vida son buenos días para mí. Y creo que para el pueblo del Señor así es también. ¿O me equivoco? Fíjense que hay momentos en los que Cristo no está con nosotros o no está en nosotros, cuando nosotros no lo reflejamos. Cuando nosotros vamos por la calle y nos llenamos de malicia, no está Cristo con nosotros, no reflejamos a Cristo en nosotros, por lo tanto, ese no es un buen día para usted. No lo es. Verso 4: al cual, allegándoos, piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Vea qué lindo es el texto, hermano. Jesucristo, hermano, es esa piedra reprobada de los hombres, ¿verdad? Pero es una piedra elegida de parte de Dios, de su Padre Celestial, de nuestro Padre, y asimismo es piedra preciosa. Allá encontramos una enseñanza y la repite el apóstol Pablo, si mal no recuerdo, ayúdeme y corríjame, que dice que la piedra que lo seguía, la piedra de la que todos bebieron, era Cristo. Hermano, vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué pasaría si nosotros bebemos leche espiritual contaminada? No hay crecimiento bueno. Habría nutrientes, dice mi hermano allá atrás. Exactamente, nos contaminamos. Por lo tanto, si consumimos leche adulterada, ¿sabe qué va a haber? Van a haber enfermos espirituales. Porque la leche adulterada, eso es lo que logra: enfermos espirituales. Y a propósito, hay un momento, una lectura, ahorita la estoy recordando, el apóstol Pablo cuando instruye desde la carta que envía a la iglesia de los Corintios, cuando les dice: pruébese cada uno, hablando de la cena, que el día que dice que cada vez que comemos, dice, de este pan, dice, y bebemos de esta copa, y menciona, estoy parafraseando, al final dice: pruébese, por tanto, pruébese cada uno, para que no comamos indignamente. Y dice: fíjate, porque por esa causa hay muchos enfermos y otros duermen, dice. Vea usted lo que logra el hecho de estar como
estar indignamente delante del Señor, logra enfermedad espiritual. Pero usted y yo, hermano, claro que ya deseamos, o sea, yo sé que la deseamos cada día, cada mañana, cada tarde, cada vez que venimos al culto. Deseamos leche espiritual sin engaño. Usted que se allega a Cristo, esa piedra viva de la cual brotó agua en el desierto, allá cuando venía saliendo el pueblo de Israel y aquellos clamaban por agua porque mejor nos hubiéramos quedado ni hemos bebido agua. Y el Señor le dijo a Moisés, toca la piedra. Ya conocemos la historia. Ya sabemos que no la tocó, sino la golpeó 2 veces, y no estamos para señalar ese punto, sino para entender que esa piedra era Cristo y hoy sigue siendo Cristo, de quien sigue brotando agua. ¿Qué clase de agua brota de Cristo? Agua de vida eterna. Y fíjense que nos manda a nosotros a creer como está escrito en el Evangelio de Juan, texto que solo lo recordamos, el capítulo 7, el verso 38, dice: el que cree en mí, como está escrito, de su interior fluirán ríos de agua viva. Y el verso 39 dijo, y esto decía acerca del Espíritu que habían de recibir. Y claro que cuando nosotros bebemos, deseamos esa leche espiritual sin engaño, de esa agua de vida eterna, hermano, creo que nosotros también somos capaces de reflejar a Cristo y de llevar a Cristo por todos lados. Piedra viva. Y el texto siguiente, vosotros también, dice el verso 5. Miren lo que nos pide: vosotros también, como piedras vivas. Como piedras vivas. No está diciendo que nosotros somos esa piedra viva. Nos tenemos que comparar de esa manera. El apóstol Pablo decía en una de las cartas a los Corintios: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, cuando nosotros imitamos el ejemplo de Jesucristo, aquel que dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Y creo que si nosotros imitamos esos ejemplos, creo que si nosotros dejamos todo lo que dice el versículo número 1, claro que sí vamos a ser piedras vivas. Y también y porque la palabra lo dice, que si cree como está escrito, de su interior va a fluir ríos. No dice un río, dice ríos de agua viva. Vosotros también como piedras vivas, y vea la petición: ser edificados una casa espiritual. Una casa espiritual. ¿Qué es usted sino templo y morada del Santo Espíritu de Dios, al cual el Señor dice que no lo dañe, que no lo maltrate, que no contriste al Espíritu del Señor, que no peque contra su propio cuerpo? Edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Usted y yo, que ya hemos probado la benignidad de Cristo, que ya sabemos que Cristo con nosotros ha sido misericordioso, un ser maravilloso, lleno de amor, que entregó su vida por usted y por mí, y que deseamos esa leche sin engaño, debemos de ser piedras vivas, como piedras vivas. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. Pregunta, amados en Cristo, yo sé que la respuesta es obvia. ¿Seremos dignos oferentes de sacrificios espirituales si cargamos por ahí malicia? Si cargamos engaños, fingimientos, detracciones, envidias, ¿estaremos siendo nosotros esos oferentes de sacrificios espirituales al Señor?
por Cristo Jesús. Y cuando dice por Cristo Jesús, es en honor a Cristo Jesús que dio su vida por usted y por mí. Ese es un hermoso llamado, un maravilloso consejo, una petición espiritual con un grandísimo propósito. Piedras vivas, edificados. ¿Y en qué nos edificamos nosotros? Ese texto lo leemos y lo parafraseamos y lo decimos de memoria siempre. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y quién más? ¿Y sobre quién más? ¿Sobre el fundamento de quién más? Del mismo Cristo Jesús. Edificados, una casa espiritual. Y cuando habla de un sacerdocio santo, hermanos, ahí me quiero detener un poquito y quisiera que me dieran media hora más para que hablemos todos de qué es y qué representa ser un sacerdocio o pertenecer a un sacerdocio espiritual. Porque hay sacerdocio no espiritual. Aquel que no se basa en la Escritura, aquel que no vive la Escritura, aquel que no disfruta las Sagradas Escrituras, y aquel que se aleja de las Sagradas Escrituras y que su vida no es el reflejo de la palabra del Señor, no pertenece al sacerdocio santo que pide la palabra del Señor. A ver, hermanos, ¿qué contamina la leche espiritual? ¿Qué contamina? ¿Qué puede estar contaminando la leche espiritual? Para que carezca de fortaleza para la salvación. Ahí está en el versículo número 1. Ahí está en el versículo número 1. Porque no es lo, y mi Señor con justicia y con verdad dijo, no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale, porque de la abundancia del corazón se expresa el ser humano. Si anda con malicia, lo que pasa es que el malicioso casi nunca lo entendemos, ¿verdad? Casi nunca lo entendemos al malicioso. Al que engaña, el Señor se encarga de sacar la verdad a la luz, claro que sí, pero sí nos engaña. Al que nos finge, también no lo conocemos muy fácil. Ay, hermanito. A veces es preferible que lo miren mal a uno, porque al final eso es la verdad, a que lo miren bien y que por detrás no lo quieran ni ver. ¿No le parece? ¿Y qué decir de aquel que no, yo canto mejor, mis predicaciones son mucho mejor que las de él, yo hablo mucho más, yo leo mucho más? ¿Me entiende más a mí? Y eso se llama envidia. Y un ego exageradamente obeso, gordo, cargado. ¿Y qué decir de las detracciones? ¿Qué hacía Absalón? ¿Recuerda la historia de Absalón y el rey David? ¿Qué hacía Absalón cuando llegaba a las ciudades? Y descubría un negocio, y descubría un pleito, y descubría una situación. ¿Qué hacía? Suavecito, mire, llegaba y quien diera que yo fuera príncipe para resolverte ese negocio. Y por todos lados donde iba, hablaba exactamente lo mismo, como aquellas pequeñas zorras. Y no se ofenda a nadie, porque la palabra del Señor así lo pide. Más bien el Señor dice, cazadme a esas pequeñas zorras. Ay, hermano, yo le puedo solventar ese problema con el espíritu de Absalón.
Y después es que Raúl Absalón es mejor que todos después. Sigamos leyéndolo. Verso 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella, mire qué bonito lo que dice, no será confundido. Qué maravilloso, hermano. Pero hay que creer en Cristo y sinónimo de creer no es levantar la mano y decir yo confieso que creo en Cristo, es obedecer a Cristo. Ese es el sinónimo de creer. Y aprovecho para dejar este mensajito ahí de Marcos 16:16. Y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Dice el verso 7, ella es pues, hablando de la piedra, honor a vosotros. Vean lo que nos da el creer en Cristo. Nos da un alto honor, hermano. Honor a vosotros que creéis. Y para los desobedientes, ¿qué es, hermano? ¿Qué es? Ay, hermano, el verso 8 lo dice. Leamos el 7. Mas para los desobedientes, la piedra de los edificadores, que los edificadores reprobaron, esta fue hecha cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. ¿Y de qué más? Y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para la cual también fueron ordenados. Miren usted qué situación. Al que cree en Cristo y lo obedece y se desliga de lo que dice el verso 1 y cree en Cristo como está escrito, no como se lo vienen a contar por ahí, no como le vienen a intentar engañar la mente, es roca de salvación, es piedra viva. Y seguramente también va a ser piedra viva, pero para el desobediente, para el que todavía quiere andar cargadito ahí con todas esas malicias, con esas mochilas de malicias, de engaños, fingimientos, envidias y detracciones, y es una mochila pesada, hermano. Esa es una mochila pesada porque no deja tener paz a nadie, ni al que la carga, ni al que es confundido, no lo deja tener paz. ¿Cómo se puede tropezar? En la palabra. O con la palabra. ¿Cómo se puede tropezar? Ahí lo dice el texto. Siendo desobedientes, se tropieza, cargando con esa maleta que dice el verso 1. Pero yo sé que este pueblo es diferente, decía el apóstol Pedro. Este pueblo no es como los otros pueblos, porque lo dice el verso 9, lo ratifica. Mas vosotros sois, y siéntase lleno el corazón, orgulloso, pero no con un orgullo ególatra y obeso. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido con esa responsabilidad, que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Hermano, por esa misericordia que hemos alcanzado, nosotros debemos dejar la malicia, el engaño, el fingimiento, la envidia y todas las detracciones, dice la palabra del Señor. Y nosotros que hemos comprobado el amor de Jesucristo, su benignidad, debemos de buscar esa leche espiritual sin engaño, sin adulteración, para que podamos crecer un pueblo santo delante del Señor, una iglesia que no tiene de qué avergonzarse, una iglesia sin mancha, sin arruga, el pueblo por el que el Señor viene algún día a la tierra. Nosotros debemos ser esas piedras vivas, edificados
una casa espiritual, un sacerdocio santo, no un sacerdocio profano, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por el favor y la gracia y la misericordia que Jesucristo tuvo al ofrendar su vida por cada uno de nosotros. Creer y ser obedientes, eso nos da todas esas garantías, que nosotros vamos a poder ser un sacrificio vivo y agradable delante del Señor. ¿O no lo dice así? Ayúdenme si me equivoco, Romanos capítulo 12 y verso 1. ¿Así dice? ¿Cómo dice Romanos 12 y verso 1? Os ruego por las misericordias del Señor, de estas que habla el apóstol Pedro aquí, a que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable delante del Señor, que es vuestro culto racional. Miren qué maravilloso cómo se enlaza la palabra del Señor, cómo no deja lugar a que haya ninguna duda en lo absoluto. No somos desobedientes, porque el desobediente desobedece para su propia confusión. Crecería en desventaja, crecería no para salvación, no para salud, sino para enfermedad. No habría un crecimiento saludable y por lo tanto tropezaríamos con la palabra del Señor. Y lejos de llevar leche espiritual y lejos de llevar ríos de aguas vivas como piedras vivas, nosotros podríamos estar llevando un mensaje en lo oculto distinto del que el Señor Jesucristo quiere que llevemos. ¿No le parece? Daniel, en su capítulo número 12. Daniel, en su capítulo número 12, texto que usted y yo lo hemos leído en innumerables oportunidades. Nosotros hemos leído ese texto en innumerables oportunidades. En muchas ocasiones lo hemos leído. ¿Qué dice Daniel capítulo 12? Y el versículo que vamos a leer es el 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos. ¿Y qué más? Y purificados. Y cuando aquel que soñaba, que tenía aquella revelación, le preguntó: ¿Y estos quiénes son? Y le dijo: estos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Hermano, usted y yo hemos sido limpios y hemos sido emblanquecidos con la sangre del Cordero. ¿Qué sigue diciendo el texto? Mas los impíos obrarán o procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. El mensaje es para el pueblo del Señor, porque en todo lugar donde se ofrece, dice el texto en Malaquías 1:11, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las gentes, y en todo lugar se ofrece a mi nombre un perfume y un presente limpio, porque grande es mi nombre entre las gentes, ha dicho el Señor Jehová. Así que cuando nosotros llevamos el mensaje de salvación y no nos hemos deshecho todavía de las malicias, de los engaños, de las envidias, de los fingimientos y de las detracciones, posiblemente estemos orando impíamente y posiblemente no hayamos entendido para qué vino Cristo a la tierra. El consejo, amados en Cristo, quedémonos cuando dice lo que dice el apóstol Pedro:
en el versículo 9 del capítulo 2. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio. Gente santa. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las malicias, de las envidias, de las detracciones, de las tinieblas a su luz admirable. Pasen. ¿Cómo se llama el tema, hermano? Emblanquecido y glorificado. ¿Cómo? Emblanquecido, limpio. Vamos a entonar una alabanza, hermanos, de conciencia. 79. Entera. Perdón, hermano. 78. 78. Ya cantamos. Tierno, dice la escritura, ¿verdad? Nuevamente, pero esa es una invitación, hermanos, pero el tema se presta, hermanos, para que nosotros nos ordenemos, seamos ordenados con Dios, seamos cabales. Nos hace falta mucho, sí, pero debemos de hacer esa proclama y ordenarnos en todo, en todo. Vamos a entonar la alabanza número 329. Nuestro hermano Raúl Figueroa va a pasar por los asientos de cada uno de todos ustedes.
Jesús.